que está literalmente lleno de glándulas luminosas. Pero también hay un montón de folículos pilosos que ya quedamos que son para proteger lo que van a encontrar si siguen avanzando en ese conducto. Si siguen avanzando, pues se van a encontrar al famoso tímpano, ¿vale? Así se ve el tímpano, es una membrana transparente, es súper flexible. Vean, hasta brilla con la luz del microscopio, claro, utilizando ahí en ese imagen. Entonces, está interpuesto entre el oído externo y el oído medio, ¿sale? Todo lo que esté detrás de ese tímpano ya va a ser oído medio, si se acuerdan, ¿sale? Entonces, el tímpano es nuestro límite para decir aquí se termina oído externo, ¿sale? Entonces, vean, es una membrana súper delgadita y pues, aunque ustedes no lo perciban, esta membrana se está moviendo todo el tiempo, ¿vale? Ahorita que ustedes están escuchando mi voz, pues estoy estimulando su membrana timpánica y está haciendo esto todo el tiempo. Ahorita les enseño un video donde se observa más o menos cómo funciona este movimiento. Mire muy poquito esa membrana timpánica, ¿sale? Es muy chiquita y es muy sensible, ¿sale? A veces puede llegar a romperse, se puede perforar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta membrana. Y es el punto límite. ¿Le puedo cambiar esto? Es el punto límite para entrar al oído medio. ¿Te puedo cambiar? Entonces, a ver, después de pasar a nuestra membrana timpánica, ya encontramos al oído medio, ¿vale? Observen la forma que tiene el oído medio. Es una casita, literalmente, ¿sale? De hecho, se le dice oído medio o también le podemos decir cavidad timpánica. ¿Qué hay dentro de esa cavidad? Los huesecillos del oído, ¿va? ¿Saben cuántos huesecillos tenemos? Martillo. El martillo, ustedes ven el martillo. El martillo, de hecho, descansa sobre su tímpano, no sé si se dan cuenta. Si este tímpano se mueve, también se va a mover el martillo. Después del martillo viene el que está en medio, que se llama yunque, y por último el estribo, ¿sale? Este es el estribo, es un huesito súper pequeño. Y no sé si observan cómo el estribo, chicos, literalmente ya como que literal se pega al oído interno. Esto ya es parte del oído interno. Les voy a enseñar que el estribo literalmente lo que hace es voltear así al oído interno, ¿sale? Para generar movimientos, ahorita lo vamos a ver. Entonces, es literalmente una casita, es una pequeña cavidad que de hecho está llena de aire, el oído medio. Entonces, está localizada igual esta cavidad en el hueso temporal y está cubierta por el cuello, ¿sale? Entonces, el oído medio está separado del oído externo gracias a su membrana timpánica y está separado del oído interno gracias a dos ventanas que tenemos aquí, que ahorita se las voy a enseñar, que se llaman ventana oval y ventana redonda. Ahorita les digo cuál es cuál y dónde están localizadas.
Entonces, chicos, voy a acercar otra vez la imagen, ahorita la regreso. El estribo, si se dan cuenta, está pegado al oído interno. Este de aquí, pues esa ventanita donde pega, se llama ventana oval, ¿sale? La ventana oval es el inicio de nuestro oído interno. A lo mejor aquí no se ve tan bien esa ventana, pero les voy a enseñar esta imagen. Este ya es oído interno, ¿sale? Esto que ven aquí, esta serie de estructuras, esta que parece caracol, si se acuerdan, se llama cóclea y es para la audición. Y de este lado tenemos a estos conductos, que son tres, que se llaman conductos semicirculares. La ventana oval es esa ventanita que pueden observar aquí, es esta. Ahí es donde va a chocar el estribo, ¿sale? Tienen la forma perfecta para que el estribo llegue y se inserte ahí, ¿sale? Y abajo de la ventana oval tenemos a esta más pequeñita que se llama ventana redonda, ¿sale? Más adelante les digo cuál es la ventana redonda o qué importancia tiene, pero literalmente pues ahí es donde nuestro estribo va a estar chocando. ¿Qué puedo tener esta? Entonces vayan ubicando la ventana oval porque es muy importante. ¿Está? Entonces, aquí están los huesecillos del oído. Como bien ya les dije, son tres: martillo, yunque y estribo. El más chiquito es el estribo, si observan la imagen. Se conectan por medio, aunque los ven tan chiquitos, se conectan a través de articulaciones sinoviales, ¿sale? De hecho, cada espacio que está entre ellos pues tiene líquido sinovial, tiene una cápsula sinovial. Estos huesos se denominan por su forma el martillo, yunque y estribo, ¿sale? Son huesos súper pequeños. Entonces, si ven la forma, es una cadena ósea, ¿sale? Transmiten movimientos. A ver, quiero que entiendan que si se mueve el martillo, se va a mover el yunque y después se va a mover el estribo y después el estribo va a empezar a chocar con esta ventana, ¿sale? Es una cadenita de movimientos. Entonces, el primer, vean, son súper pequeñitos, pero aunque los ven pequeños, tienen parte de pecho. El martillo tiene una cabeza, tiene un manubrio. El manubrio del martillo, de hecho, es el que descansa sobre la membrana timpánica. Tiene una apófisis lateral y una apófisis anterior, ¿sale? Después viene el yunque, que tiene una rama corta, una rama larga, tiene un cuerpo. Y por último, nuestro estribo. ¿Han visto los estribos de los caballos? Donde pones el pie. Por eso le pusieron estribo por la forma que tiene. Tiene una rama posterior, una rama anterior y una base. La base es la que va a estar chocando con la ventana, ¿sale? Entonces, el primer hueso es el martillo, chicos. Les digo que el martillo es el que se encuentra descansando o el que se adhiere directamente a nuestra membrana timpánica. Ahí lo pueden observar en esa imagen. Este es el tímpano. Obviamente aquí lo vemos ya de una manera más gráfica. Vean cómo el
Y después sigue el yunque. Le pusieron yunque por la forma parecida al dragón, que es un yunque. Entonces, el yunque está en medio, literalmente está entre su martillo y su estribo. Y acuérdense, son articulaciones 100% sinoviales. ¿Puedo cambiar esta? Entonces van al yunque y por último ya a nuestro estribo. Ahí les puse la imagen de un estribo, son iguales literalmente, entonces el estribo encaja de manera perfecta en la ventana oval, ¿sale? Les voy a enseñar un GIF para que vean por qué tienen que encajar perfectamente. Se van a dar cuenta que es una transmisión de fuerzas lateral. Solo que vean la imagen, chicos. O sea, las ondas sonoras llegan, se transmiten por el conducto auditivo y observen el movimiento de la membrana timpánica. Si ella se mueve, los demás se van a mover. Es una cadena, ¿sale? Pero quiero que observen cómo el estribo literalmente chuta contra el oído interno y les voy a enseñar que dentro del oído interno tenemos agua, ¿vale? Entonces lo que va a pasar es que se producen ondas de agua y son las que van a despolarizar a sus células del oído y se va a generar la audición. Si se dan cuenta, por ahí está saliendo, ¿qué parte da mi agua al oído? El 8 es el resonancia coclear. Pues el oído tiene que transformar ondas auditivas en impulsos nerviosos, ¿sale? Parecía muy fácil, pero pues sí tiene un poquito su complejidad, pero pues así es como funciona. Por ejemplo, les decía, ¿qué pasa si alguien se rompe el tímpano? Pues se modifica esta cadena de movimientos, ¿saben? Y si escuchan, solo que escuchan de manera más bajita, y más adelante me van a entender por qué disminuye la audición de manera importante.
es involuntario. Es esquelético, pero es involuntario. Le puedo cambiar a esta y si ven aquí se asoma otro músculo súper pequeño. ¿Cómo se llama este músculo? Se llama músculo estapedio, ¿sale? Es todavía más pequeño, es el músculo esquelético más salud, es el músculo esquelético más pequeño del cuerpo, chicos, ¿sale? ¿Qué hace el músculo estapedio? Bueno, primero está inervado por el nervio facial, el anterior era el trigémino, se recuerda. Este está inervado por el facial. ¿Qué hace? Se parece mucho a lo que hace el tensor del tímpano, pero este actúa un poco diferente. Este lo que hace, chicos, es que atenúa las vibraciones pronunciadas que se producen en el estribo por los ruidos de gran intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Hace que el estribo no pegue tan fuerte en la ventanilla, literal, eso es lo que hace. Limita sus movimientos. Mientras el tensor del tímpano limita los movimientos del tímpano, este músculo limita los movimientos del estribo. ¿Sale? Otra vez, por lo mismo, para que no haya daños en su oído. ¿Sale? Igual se activa con los sonidos muy fuertes. Cuando les enseñe fisiología, les voy a enseñar cuáles son los sonidos peligrosos para sus oídos o cuál es el punto límite para saber que un sonido ya te puede causar daño. Y es daño permanente, ¿eh? Porque las células que están en el oído pues, no se vuelven a regenerar, desafortunadamente. Las vamos perdiendo a medida que vamos creciendo. ¿Puedo cambiarle a esta? Sí. Entonces, músculo tensor del tímpano, músculo estapedio. Solo tenemos estos dos músculos. ¿Puedo cambiarle? Sí. Y no sé si recuerden esta trompa, una vez se la llegué a mencionar hace mucho tiempo ya, pero el oído medio está conectado con la nasofaringe, ¿sale? ¿Por qué necesitarían una comunicación entre el oído y la nasofaringe? Porque yo les estoy hablando, chicos, que el oído medio es una cavidad llena de aire y esa cavidad tiene presión. Esa presión tiene que salir eventualmente, ¿sale? ¿Por dónde va a salir la presión que está en su oído medio? Por la tuba, la famosa tuba faringotimpánica o también llamada trompa de Eustaquio. Eustaquio ya casi no lo utilizamos, ya normalmente se le conoce faringotimpánica. Y vean, conecta su oído medio con la nasofaringe. ¿Cuál es la importancia de esta trompa, chicos? Equilibra la presión de su oído con la presión atmosférica, ¿sale? ¿Y qué pasa cuando tus presiones están equilibradas? Tu oído medio, específicamente la membrana timpánica y los huesos, se pueden mover libremente, felizmente, ¿vale? Si la presión se encierra ahí, no se podrá mover su tímpano ni sus huesecillos. Necesitan que esas presiones estén equilibradas. Obviamente esta trompa nos ayuda, pero a veces nos perjudica. ¿Por qué? Porque si tienen ¿no les ha pasado que se enferman de gripa y después les duele el oído? Porque la infección se pasa hacia arriba, ¿sale? Las bacterias pues les gusta mucho los canales que están encerrados, mucho, ¿sale? Lo ven como su casita y literalmente si tienen alguna infección de gripa o infección bacteriana en la garganta, puede subir al oído gracias a esta trompa faringotimpánica.
pasa un poquito aquí. Entonces, por ejemplo, los bebés tienen mucho riesgo de otitis. ¿Cómo se llama la inflamación del oído? Otitis, ¿vale? Itis siempre es inflamación. Entonces es bien común que los niños desarrollen otitis. ¿Nunca les ha dado una infección en el oído? ¿No? Espero que nunca les dé, porque de verdad es el dolor más fuerte que puede experimentar una persona. Esta y la neuralgia del trigémino es de los dolores más fuertes que puede tener un paciente, chicos, porque el oído está muy inervado. Entonces, pues sí es muy feo el dolor. Esta trompa, por ejemplo, cuando ocurre el proceso de la deglución, bostezo, este conducto se abre, ¿sale? Y permite que el aire pueda salir del oído medio a lo que va a ser la nasofaringe, ¿sale? ¿Le puedo cambiar a esta? En la imagen, en el adulto, la trompa es como que así, como que está en diagonal. Los bebés la tienen ligeramente más horizontal. Eso predispone igual a que haya más infecciones. No les ayuda mucho a los bebés. ¿Le puedo cambiar esta? Sí. Luego pasa mucho que los recién cuando están pues tomando leche materna, luego la leche materna se va por esa trompa y generan un buen de infecciones igual. Entonces tampoco está tan padre para ellos. Este es el GIF que les había enseñado. Perdón, aquí se quitó el formato que le había dado, no sé por qué, pero seguimos con el oído interno, ¿sale? El oído interno se le denomina laberinto de lo complejo que es, ¿sale? Le denominamos laberinto por todos los conductos que tiene el oído interno y lo vamos a dividir en dos partes al oído interno. Oído interno lo dividimos en laberinto óseo y lo dividimos en laberinto y en laberinto membranoso. Y les voy a enseñar que el laberinto óseo envuelve literalmente al laberinto membranoso. Ahorita me van a entender un poquito por qué decimos esto. ¿Le puedo cambiar a esta? Entonces, les voy a enseñar una imagen para que entiendan mejor esta parte. Esta serie de sacos, conductos, se llama oído interno. Eso que ven, ¿vale? Tenemos un laberinto membranoso, que es el de color azul, es el que está en el centro, chicos. Pero el laberinto membranoso, que es el azul, está protegido por un laberinto óseo, que es esta parte que está aquí, la de color amarillo. Es como su cascaroncito, ¿sale? Entonces, el laberinto óseo, si yo solo veo al laberinto óseo, lo voy a ver así, como un cascaroncito. Está hecho de hueso, literalmente, ¿sale? Tiene periostio, este laberinto óseo. Es como la cascarita de nuestro laberinto membranoso. Está constituido este laberinto óseo, chicos, por tres cavidades: por una cóclea, por un vestíbulo y por unos conductos semicirculares, ¿sale? Voy a explicarles primero la imagen. ¿Se acuerdan dónde está la ventana oval? La de Esa de ahí, ¿no? ¿Qué es vestíbulo? ¿Qué significa la palabra vestíbulo? lo que llegas, o sea, Como que lo primero que encuentras cuando entras a cualquier sitio, ¿no? Por ejemplo, el vestíbulo de un hotel, que ahí está la recepción y todo eso. O sea, pasas la ventana oval y el primero que te vas a encontrar es el vestíbulo, ¿sale? Y de este lado vamos a tener unos canales que se llaman conductos semicirculares. Si observan, tenemos tres conductos semicirculares: un anterior, un lateral y un posterior. Quiero que vean la ubicación que tienen. Están en todas las direcciones del espacio, si observan, ¿sale? Uno está hacia arriba, uno está lateral y uno está hacia atrás. ¿Por qué
observen que sus conductos semicirculares, chicos, tienen una parte donde se hacen como que más grandes y a eso se le denomina ampollas, ¿vale? No sé si logran observar a las ampollas. Más adelante, cuando les enseñe equilibrio, les voy a enseñar la importancia. Aquí tienen una ampolla, ahí está la otra, hacia arriba se asoma la otra. Y son muy importantes esas ampollas, ya les diré por qué más adelante. Primero me voy a ir por la cóclea y después con los conductos semicirculares. Entonces, a ver, aquí pasa algo muy importante. Seguro estas palabras ya las habían escuchado alguna vez, pero el laberinto óseo tiene un líquido que se llama perilinfa, ¿sale? ¿Peri qué es? A ver, perilinfa. Ajá. El laberinto óseo tiene perilinfa. Ahorita les voy a decir que este tiene otro líquido. ¿Qué es la perilinfa, chicos? Es un líquido que se parece un buen al líquido cefalorraquídeo, ¿sale? Perilinfa. ¿Le puedo cambiar a esta? Entonces, vean los conductos semicirculares, el vestíbulo, donde vamos a encontrar varios receptores para el equilibrio, y por último la cóclea, que contiene los receptores para la audición. ¿Le puedo cambiar? Y después tenemos a nuestro laberinto membranoso, ¿sale? ¿Qué es el laberinto membranoso? Pues es lo que está dentro del laberinto óseo. Es una serie de sacos y conductos dentro del laberinto óseo con la misma forma de este, ¿sale? ¿Y cuál es la diferencia, chicos? Que este no tiene perilinfa. ¿Cómo se llama el líquido que va a tener este? ¿Es lo que? Endolinfa, ¿vale? La famosa endolinfa, ¿vale? La endolinfa es un líquido que es muy especial porque es rico en un ion que se llama potasio, que ya lo habíamos visto anteriormente. Más adelante les voy a decir por qué la endolinfa tiene que tener mucho potasio. Le va a servir para despolarizarse. Más adelante se lo voy a enseñar. Entonces, la endolinfa desempeña una importante función en la despolarización para las señales auditivas, ¿vale? Entonces, la perilinfa dan de cuenta que está pasando alrededor de nuestro laberinto membranoso y la endolinfa está adentro del laberinto membranoso, ¿sale? Entonces, de esta manera tenemos dos líquidos, la perilinfa y la endolinfa. Ajá. Si se acuerdan del GIF que les enseñé, tenemos que generar ondas de agua, chicos. ¿Dónde se van a generar estas ondas de agua? Pues en estos dos líquidos que tenemos aquí. Son súper importantes, ¿sale? En fisiología me van a entender mejor. ¿Le puedo cambiar a esta? Sí. Bueno, primero vean, las partes se parecen mucho, de hecho son las mismas, pero quiero que vean las partes del laberinto membranoso. Ahí está la cóclea, pero vean el vestíbulo, observen el vestíbulo. Si se dan cuenta, el vestíbulo aquí se ven dos sacos, uno se llama utrículo y abajo tenemos otro saco que se llama sáculo, ¿sale? Y después nuestros canales semicirculares, acuérdense, superior, posterior y externo, ¿sale? Tenemos tres. Y nuestras ampollas, que es la parte en donde se hacen un poquito más grandes estos canales. Aquí está la ventana redonda, si observan. La ventana redonda, chicos, la ventana oval que la confundan es donde chocan este. Pero la ventana redonda que está bajito es el sitio donde termina su cóclea, donde desemboca la cóclea, donde se acaba el espiral, por así decirlo, ¿vale? Para que no se vayan a confundir. ¿Le puedo cambiar a esta? Entonces, vamos con el vestíbulo. Les dije que el vestíbulo tenía dos engrosamientos o dos sacos. Uno se llama utrículo. Utrículo quiere decir otrículos, que significa odre pequeño, que es odre es como un platito. Y el sáculo, que quiere decir saco pequeño en realidad,
Entonces, vean, aquí tenemos al utrículo, este engrosamiento de acá, y acá abajito nuestro otro saco que se llama sáculo. Ajá. Son muy importantes para el equilibrio. Ahorita no me voy a meter con ellos más adelante, pero para que los vayan ubicando. ¿Qué puedo cambiar esta? Vestíbulo. Después nuestros conductos semicirculares se proyectan en todas las posiciones. ¿Cuántos quedamos que tenemos? 3, ¿va? El anterior, o también llamado superior, el externo, o también llamado posterior, y por último el lateral, ¿sale? Entonces, en cada extremo de cada conducto hay un ensanchamiento que se llama ampulla, ¿vale? ¿Puedo cambiar esta? Entonces acuérdense que tienen 3. ¿Puedo cambiarle? Sí. Y por último tenemos a nuestra cúpula, la que parece caracol, literalmente. Entonces, por delante del vestíbulo encontramos a la cúpula. Es un laberinto literalmente en forma de espiral que asemeja a la concha de un caracol y de hecho da casi 3 vueltas sobre sí mismo. Ahorita les voy a enseñar que si le hacemos un corte a esa cúpula, vamos a encontrar 3 conductos, ¿vale? Entonces la cóclea es muy importante porque esa es la que les va a explicar, es la que se encarga de la audición prácticamente en nuestro cuerpo. ¿Puedo cambiar? Sí. Imaginen que toman al caracol y le hacen un corte sagital. Lo que van a encontrar si le hacen un corte es esto, ¿sale? O sea, su caracolito esconde 3 conductos todavía, ¿sale? La cóclea tiene una rampa vestibular, que es el conducto de arriba. En medio se llama conducto coclear y el que está hasta abajo se llama rampa timpánica. Y van a decir, ¿por qué tiene 3 conductos? Porque en la rampa vestibular y en la rampa
conducto coclear, o también llamado rampa media, es una continuación del laberinto membranoso dentro de la cóclea y está lleno de mucosa. Y aparte, en este conducto vamos a encontrar a nuestro órgano de Corti, ¿sale? ¿Cómo se llama? Como que a la camita del órgano de Corti se llama membrana basilar, se observa, ¿sale? Sobre su membrana basilar está descansando el órgano de Corti, ¿va? Ahorita le hago zoom a ese órgano para que lo conozcan mejor, pero pues acuérdense en qué rampa está. ¿Le puedo cambiar esta? Entonces, arriba se llama rampa vestibular, ajá, y termina, de hecho, la rampa vestibular en la ventana oval, y abajo se llama rampa timpánica y termina en la ventana redonda. Ambas rampas tienen perímetro, ¿sale? Por ahí es donde está viendo la perímetro. Entonces, perilinfa alrededor, endolinfa en el conducto coclear. O sea, rampa vestibular y rampa timpánica tienen peri. Perilinfa, Y el conducto coclear tiene endo. endolinfa. ¿Por qué? Porque la endolinfa es la que va a nutrir a tus órganos de Corti. Que yo les dije que tenía mucho la endolinfa. Potasio. ¿Se acuerdan? Y ahorita van a saber por qué debemos tener mucho potasio. ¿Te puedo cambiar a esta? ¿Me puedo cambiar? Entonces, vean chicos, sobre la membrana basilar está descansando nuestro órgano de Corti, que es el órgano de Corti, literal es un número de células que van a permitir el proceso de la audición, ¿sale? ¿Por qué? Porque en el órgano de Corti están los receptores para la audición, ¿sale? En esta imagen, pues a lo mejor se ve un poquito pequeño el órgano de Corti, pero ahorita se les enseño de una mejor manera. Velos. ¿Le puedo cambiar a esta? Vean, voy a hacerles un órgano de Corti. Esta cosa rara que ven ahí es el órgano de Corti. Está formado por muchas partes, ¿sale? Pero quiero que observan a las células que tiene el órgano de Corti. Ya se dieron cuenta que algunas tienen. Ajá. Vean, aquí el órgano de Corti tiene dos tipos de células, ¿sale? Células ciliadas internas y estas de acá adentro se llaman células ciliadas externas, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, arribita de nuestras células ciliadas hay una membrana que se llama membrana pectorial. Parece una gelatina esa membrana pectorial. Cuando llegan las ondas auditivas, chicos, mueven esta membrana pectorial y como está pegada literalmente a los cilios de las células que están abajo, estos también se van a mover, ¿sale? Y ahorita les voy a enseñar qué es lo que pasa. Observen cómo aquí está nuestro nervio coclear llegando por la parte de abajo
más, ¿sale? ¿Le puedo cambiar a esto? Aquí, de hecho, en esta imagen se puede ver súper bien. Hay dos grupos de células en el órgano de Corti. Las células ligadas internas, que son las de acá, se acomodan en una fila nada más, ¿sale? Pero las células ligadas externas, chicos, se acomodan en tres filas. Ajá. Entonces, se disponen en tres hileras. Ahorita le regreso al texto. Quiero que vean cómo por la parte de abajo está llegando el nervio coclear, ¿sale? ¿Por qué, chicos? Porque cuando estas células ciliadas se estimulen por el movimiento, el que va a recolectar toda la información va a ser el nervio coclear, ¿sale? Y todo es por movimiento de cilios, ¿sale? Todo es por movimiento de cilios. ¿Le puedo cambiar esta? Sí. Entonces, a ver, creo que sí, cuando les enseñé criterios, ¿se acuerdan que les di tres tipos de cilios? Cilios normales, estereocilios y microvellosidades. Les dije, tienen estereocilios en el oído. ¿Alguien se acuerda la diferencia entre un cilio y un estereocilio? Los estereocilios son más largos, ¿vale? Son más largos y acuérdense, ellos no mueven cosas, más bien captan estímulos, ¿vale? Entonces, sus células, les decimos células ciliadas, pero en realidad lo que tienen son estereocilios. De hecho, cada célula ciliada llega a tener de 40 a 80 estereocilios. Y vean a la membrana pectorial, la de color rosita, la gelatina que les dije. Sus estereocilios se conectan con la membrana pectorial. Pectorial quiere decir techo, ¿sale? Entonces, si la membrana se mueve, los cilios también se van a mover, ¿sale? Y así es como se van a estimular sus células ciliadas. Entonces, abajito, de hecho, de nuestras células les digo que está llegando el nervio auditivo, que es el nervio coclear. Entonces, de hecho, es lo que quiero decirles con esta diapositiva. Estos estereocilios están en la parte apical para alcanzar a la membrana pectoral, ¿sale? Entonces, acá arriba acuérdense que está la endolinfa, que si se mueve, se va a mover la membrana pectoral y luego sus células ciliadas. ¿Le puedo cambiar esto? Entonces, esta imagen está bien padre porque aquí se puede observar los estereocilios de sus células ciliadas. Si se dan cuenta, tienen una característica, chicos, y es que van de chiquito a grande, ¿vale? O sea, la longitud desciende a medida que van avanzando. Y ahorita les voy a decir por qué tienen esta forma. Tienen esta forma por una razón. Ajá. Entonces, aquí está su célula ciliada, la voy a dibujar, ya sea interna, externa, como ustedes quieran, y sus estereocilios. Este núcleo. Y
y aquí está el nervio coclear. Este se va a ir al cerebro, obviamente. Los primeros, o sea, los chiquitos, se llaman estereocilios. Pero el más grande, que sería este de acá arriba, se llama quinocilio. Y ahorita les voy a decir por qué van aumentando. Vean cuántos estereocilios tienen, son buenos, pero pues ¿qué creen? Estos estereocilios los vamos perdiendo a medida que pues vamos creciendo, porque los sonidos fuertes literalmente los despegan, ¿saben? Entonces los bebés nacen con un buen de estereocilios, pero pues ya un viejito ya se hace un ingenio, ¿vale? Pareciera como un pasto mochado los de los viejitos, porque los vamos perdiendo. Y estos estereocilios ya no los volvemos a recuperar. Los viejitos desarrollan algo que se llama presbiacusia. ¿Qué es la presbiacusia, chicos? Disminución de la audición, pero pues por la pérdida de estos estereocilios. Es fisiológica, no es porque estén enfermos, es algo normal, ¿sale? ¿Qué es lo normal? ¿Cómo le decimos abajo en medicina? Hipoacusia. Hipoacusia es la disminución de la audición, pero pues ya no es normal, ¿sale? O sea, la que puede estar provocada por algún otro factor, ¿sale? Si te están gritando y literal no escuchas a tus compañeros, tienes hipoacusia y eso no es normal, ¿va? Espero que nadie tenga hipoacusia, pero pues puede ser causada por un sinfín de enfermedades. Y la presbiacusia es fisiológica, ¿sale? Para que entiendan esos dos términos, ¿se puedo cambiar esta? Entonces quiero que ya les enseñe qué hay en la parte apical de estas bonitas células, pero en la parte basal pues observen cómo los nervios del octavo par canal llegan y se pegan por debajo de nuestras células ciliadas, ¿sale? ¿Por qué? Porque ese nervio está listo para recibir toda la despolarización que se va a provocar en sus células ciliadas, ¿sale? O sea, los impulsos nerviosos, por así decirlo. Entonces, en sus extremos basales, tanto las células ciliadas internas como las externas hacen sinapsis con las neuronas sensitivas de primer orden del nervio vestíbulo coclear, ¿va? Entonces, de hecho, ya saben ahora por qué se llama vestíbulo coclear. Una parte se verá el vestíbulo y una parte se verá la cóclea, vestíbulo coclear, ¿vale? Y se encarga del equilibrio y de la audición, ¿vale? Tiene como dos bracitos para que lo entiendan. Pues la parte que estamos viendo es la parte coclear, ¿sale? Aquí está el nervio coclear. Y tienen que hacer sinapsis ambas, las internas y las externas, para que se pueda dar ese parte a la Porque, audición. bueno, te voy a enseñar en fisiología. Unas son más importantes que otras, pero se complementan, ¿sabes? Las dos actúan. Si pierdes una, no funcionan las otras. Y si pierdes estas de acá, funcionan las otras. Por eso tiene que haber sinapsis entre ambas. Y, o sea, se dé sinapsis y las acciones que llegan a las células son las que se van a conectar con el nervio para que puedan como pasar ese impulso. ¿Cómo? O sea, las dos tienen que funcionar, o sea, Ve, en sintonía, pues. el nervio llega siendo un nervio enorme, pero una parte se va a las internas y en A la las otra externas. parte se va a las externas. Las dos se complementan, las dos te están mandando impulsos Para mandar un conjunto. para mandar uno solo, Ajá. que va a ser la parte coclear de tu oído. ¿Le puedo cambiar esto? Y por último tenemos a nuestra membrana tectorial. Tectum quiere decir pecho. Vean, ahí está la gelatina de color azulito. Si ella se mueve, pues va a estimular a sus hilos. Entonces es una membrana gelatinosa inflexible que va a cubrir a todas las células ciliadas de nuestro hilo.
estamos a nivel del conducto coclear, ¿vale? Esta es la casita del conducto coclear, chicos. Por ese espacio está pasando aquí la endolina, ¿vale? Por ahí está dejando la endolina, ¿va? Si la endolina se mueve, también se va a mover la endolina vectorial. Pase el esquemático, la flechita para que no se les olvide. ¿Hay alguna duda con las partes del oído? Si ya entienden anatomía, pues ya se les va a hacer muy fácil fisiología. ¿Le puedo cambiar a esta? Fisio la puse en otra porque son pues, cosas diferentes. Entonces, vamos a entender ahora así como tal, pues cómo convertimos ondas o vibraciones en impulsos, ¿sale? Entonces, a manera de introducción, chicos, pues yo les había dicho que el oído se encarga de muchas cosas en nuestro cuerpo, pero principalmente se encarga de que ustedes mantengan una posición y del equilibrio, ¿vale? Por ejemplo, esta persona de allá arriba se está moviendo, pero está en equilibrio, ¿sale? O después de este sigue el gusto y a partir de ahí hacia adelante voy a empezar con fisiología del músculo cardíaco. Eso ya es segundo. Ya casi termino con los sentidos. Entonces, aquí está una persona igual, pues, escuchando música, lo hacemos gracias al oído igual. ¿Cuáles son las células principales de nuestro oído? Las células ciliadas, ¿sale? Estas células ciliadas, chicos, son los mecanorreceptores de su oído, ¿sale? Los mecanorreceptores de su oído. Entonces, fisiología del oído. Esto es la audición. Convertir ondas en impulsos nerviosos, ¿sale? Hoy van a entender cómo pasa esto. El oído es súper interesante. Está muy padre la fisiología del oído. Entonces, pues, no podemos hablar de audición sin saber el sonido, ¿sale? ¿Qué es el sonido, chicos? El sonido literalmente, como ahí se lo escribe, son ondas, ¿vale? Ondas que se propagan a través del aire. Se dice que la velocidad en la que se propaga estas ondas en el aire es de 335 metros sobre segundo a nivel del mar, ¿sale? Obviamente esta velocidad puede variar, pero está generalmente en 335. Estas ondas pueden viajar por el aire, pero también pueden hacerlo a través de medios elásticos, o también las ondas pueden viajar a través del agua, ¿sale? Obviamente dependiendo de dónde viajen, cambia un poquito la velocidad, pero en el aire viajan relativamente rápido. Entonces el sonido no es otra cosa que ondas vibratorias. ¿Alguien sabe cómo se mide el sonido? Por frecuencia. ¿Cómo lo mides por frecuencia? El sonido se puede medir de muchas formas. Una manera es por frecuencia. ¿Saben otra manera de medirlo? Por niveles. Por decibeles. Casi por decibeles, ¿va? Decibeles, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿le puedo cambiar a esta? Al sonido lo vamos a medir primero, chicos, pues por frecuencia, ¿vale? Por frecuencia. ¿Cómo la medimos en base a la frecuencia? Por una unidad que se llama Hertz, ¿vale? ¿Cómo abreviamos Hertz con muchos ceros? O lo podemos medir en ciclos. Vean, ahí tenemos los dos tipos de sonido dependiendo de la frecuencia. Tenemos sonidos con ondas bajas en frecuencia y tenemos sonidos de alta frecuencia, donde las ondas son más grandes. El oído del ser humano solamente se limita de 20 a 20 Hz. Hay animales que tienen la capacidad de identificar sonidos que van todavía más de los 20.000, como los perros, por ejemplo, ¿vale? O sea, depende, nosotros somos pues, mortales y realmente de 20 a 20.000, pero hay animales que detectan sonidos
a 20 decibeles. ¿Cuál es la importancia de esta gráfica? Que si ven esa línea punteada que ven ahí, está en 55 decibeles. 55 decibeles es el punto límite para que ya haya un daño en su oído, ¿sale? Todos los sonidos que rebasen los 55 ya son sonidos peligrosos, ¿sale? Ya son sonidos que si nosotros nos exponemos mucho tiempo a estos niveles, pues, ¿qué creen que pase con nuestros estereocilios? Se despeguen, se van a despegar, se van a literalmente a destruir, porque son sonidos ya que nuestro oído ya no soporta, ¿sale? Entonces, la OMS nos pone esta gráfica para que, o sea, literal con esta imagen nos dice, tienes que tener cuidado con los niveles que sobrepasen este límite, ¿sale? Y esto es una ley, chicos. Por ejemplo, en los trabajos donde literal los trabajadores están expuestos a sonidos súper fuertes, como minería, o los que trabajan en construcción, o los que trabajan, no sé, en áreas donde haya mucho ruido, es por ley de proteger a los trabajadores. ¿No han visto que a veces les ponen como unos auriculares para proteger sus oídos? Porque si no, de verdad, esas personas van a desarrollar ¿qué? Hipoacusia, ¿sale? Entonces, esto es una ley, por eso la OMS nos dice esto. Entonces, por intensidad lo medimos en decibeles. Estas presentaciones que hice no tienen mucho texto porque pues me interesa más que ustedes lo comprendan, ¿sale? Si se acuerdan, yo les dije que el oído externo, chicos, comprende la oreja y el meatómetro externo y también el tímpano. Pero yo les dije, su pabellón auricular o su oreja tiene forma de embudo, ¿sale? ¿Por qué tiene forma de embudo esta oreja? Porque lo que te interesa es canalizar las ondas a donde le interesa que lleguen, o sea, al tímpano, ¿sale? El embudo es para transportar ese aire y que choque con más fuerza a lo que va a ser nuestro tímpano. ¿Qué va a pasar cuando esas ondas lleguen y choquen con este tímpano? Pues lo que va a pasar es que literalmente la van a empezar a mover esa membrana, como les enseñé en el video que les pasé. ¿Te puedo cambiar a esta? Entonces, si pasamos el oído externo, vamos a encontrar a nuestro oído medio, o ya les dije que también se llama caja timpánica. En la caja timpánica es donde encontramos a los huesecillos y a los músculos. ¿Cuántos músculos tenemos? ¿Vale? Entonces, también aquí vamos a encontrar a la tuba auditiva. Esto es para que recuerden algunas cosas importantes. Si se acuerdan la tuba auditiva, pues les dije que era para el equilibrio entre la atmósfera y el oído medio, ¿sale? Si tú tienes un equilibrio en estas presiones, facilitas el movimiento de la membrana timpánica y también de los huesecillos, ¿sale? Si estas presiones están equilibradas, entonces esto es para que recuerden. Esto literalmente es el oído medio, es una cajita. Ahí podemos ver a la ventana oval, abajo la ventana redonda. Entonces, también aquí encontramos a nuestros tres huesecillos, que pues literalmente es una cadenita de movimientos. Si se mueve el martillo, se mueve el yunque, se mueve el estribo. Y si se acuerdan, el estribo, como ya les he dicho varias veces, va a empezar a chocar contra nuestra ventana oval. ¿Qué pasa cuando el estribo, chicos, empieza a chocar contra la ventana oval? Va a estimular al oído interno, ¿va? ¿Qué les dije que tenía el oído interno? Agua, ¿sale? Tienes endolinfa, tienes perilinfa, ¿sale? El perilinfa está viajando por el laberintoso y la endolinfa está viajando por el laberinto membranoso. Cuando esto pase vas a mover esos líquidos, ¿sale? El estribo va a mover esos líquidos, chicos. Y ese movimiento de líquidos es lo que va a producir la despolarización de tus células ciliadas, ¿sale? Y esa despolarización de tus células ciliadas va a provocar la audición, ¿sale? Todo, literal, todo es porque estos cilios se mueven, ¿sale? Más adelante vamos a ver esto. Entonces, por eso tienes que tener agua aquí arriba, tienes que tener endolinfa aquí arriba, para que pueda mover estos cilios. ¿Se puede cambiar al siguiente? Para que recuerden. Entonces, esto se les puse igual cuando estén leyendo, que es el laberintoso, el membranoso,
Entonces, aquí es donde entra algo interesante. Si se dan cuenta, chicos, o si analizan, en el oído pasan tres energías distintas, ¿sale? Llegan tus ondas de sonido. ¿Qué son las ondas de sonido? Es aire. ¿Están de acuerdo que es energía eólica la que está llegando? ¿Qué pasa cuando empieza a mover tu tímpano y tus huesecillos? Se cambia de energía eólica a energía mecánica de tipo cinética, porque hay movimiento. Ajá. Pero cuando tu estribo empieza a golpear a la ventana oval y empieza a mover a la perilinfa y a la endolinfa, la energía se cambia a energía literalmente hidráulica, o sea, de agua, ¿vale? Entonces están pasando las tres energías al mismo tiempo, ¿vale? Aunque suena muy fácil, pues no es así de sencillo, ¿sale? Porque en física, ¿alguien alguna vez ha escuchado el término impedancia? ¿O saben a qué se refiere? Bueno, para que me explique, para que me entienda un poquito mejor, la impedancia es la tendencia que tiene un objeto a oponerse al movimiento del otro. Si ustedes un día van a remar muy felices no sé, a un agua, pues pueden mover el bote relativamente fácil, ¿no? Porque están sobre agua, ¿sale? Pero, ¿qué creen que pase si ustedes van a remar a un lago donde hay un montón de raíces, de lodo? ¿Van a ocupar la misma fuerza? Necesitan más fuerza, ¿no? Porque tienen que luchar contra varias cosas que están abajo. Necesitan vencer la impedancia de esa agua para seguir moviéndose, ¿sale? En el oído, ¿qué tiene que ver esto con el oído? Pues, chicos, que las ondas auditivas que llegan aquí no son suficientes para mover a los líquidos cocleares. Los líquidos cocleares tienen un buen de impedancia. Se van a oponer a esos movimientos. Necesitas algo que te dé plus para poderlos mover, ¿sale? Imaginen que sus huesecillos no existen. Quítenlos, ¿vale? Estas ondas no serían suficientes para mover a la endolinfa y a la perilinfa. Necesitan un plus, necesitan como una palanca. Ahí es donde van a actuar los huesecillos del oído. Y ahorita me van a entender por qué. Entonces, ustedes tengan el término impedancia en su mente. ¿Le puedo cambiar a esta? Entonces, quiero que entiendan que la impedancia de los líquidos cocleares es mayor que la del aire. Es decir, el aire no es suficiente. Necesitas algún plus, ¿sale? Ahí es donde entra el oído medio, ¿vale? El oído medio no es una cavidad bonita para que estén los huesecillos y ya. El oído medio tiene una razón y tiene una función, ¿sale? El oído medio le denominamos equilibrador de impedancias. ¿A qué me refiero con esto? Este es el plus que necesitas para mover ahora sí a los líquidos cocleares. ¿Cómo lo va a hacer? Pues, muy fácil. Entendiendo este principio súper fácil, chicos, el aire va a empezar a golpear su tímpano. El tímpano tiene un diámetro de 55 milímetros cuadrados, ¿sale? Es una superficie pues grande, ¿no? Pero, ¿dónde, o sea, al final, dónde va a terminar el movimiento? En la base de nuestro estribo, ¿no? Porque es la que va a golpear la ventana oval. Tú dirías, es más chiquita la superficie, disminuye la fuerza, pero no es así, porque si divides 55 entre 3.5 tienes 17, ¿vale? Quiere decir, chicos, que si el aire llega aquí a golpear su tímpano con una fuerza de 10, la fuerza que termine aquí se va a multiplicar por 17, ¿vale? Y si aquí estás aplicando fuerza de 10, la fuerza termina en 150. O sea, la fuerza se multiplica, ¿vale? Por eso tienes que tener un diámetro grande y terminar en un diámetro pequeño, porque la fuerza va a aumentar, ¿sale? Se multiplica 17 veces. Ahí está la importancia del oído medio, chicos, ¿sale? El oído medio es tu plus. Tu aire no era suficiente para mover a los líquidos cocleares, pero el oído medio es como de que no eres muy fuerte, yo te ayudo, ¿vale? Entonces, por eso le decimos que es un equilibrador de impedancias. Y ahora sí, ya podemos mover fácilmente
a los líquidos cocleares, ¿vale? Entonces, aparte de que este diámetro nos ayuda, el hecho de que se multiplique por 17, también nuestros huesecillos actúan como un sistema de palanca para todavía aventar todavía más esa fuerza y ahora sí mover a los líquidos cocleares. ¿Qué pasaría si alguno de estos mecanismos no está? Por ejemplo, en la perforación del tímpano. Pierdes a tu tímpano, ya no se multiplica la fuerza por 17, ¿están de acuerdo? Por eso tú puedes llegar con una persona y le gritas con perforación de tímpano y te va a escuchar como si le estuviera susurrando, ¿sale? Porque esta fuerza disminuye, ya no se multiplica, ya no se sigue el principio que les había explicado, ¿sale? Por eso es muy importante que no pierdas ninguno de los mecanismos que forman parte de la cadenita de los movimientos, ¿vale? ¿Le puedo cambiar a esta? Vean, aquí está la ventana oval y abajito. Aquí está la ventana redonda. ¿Ya se fijan cómo es el sitio en el que la cóclea termina? Ajá, es donde se desenvuelve como esa ventana oval. Por eso tenemos dos ventanitas. ¿Le puedo cambiar a esta? Este era un GIF que igual representaba lo mismo que les había enseñado. Entonces, aquí está otra vez nuestro reflejo timpánico que ya les había explicado. En nuestro oído se defiende ante cualquier ruido súper fuerte. De hecho, el reflejo timpánico, pues como ya les explicaba, su función es proteger, ¿sale? Tanto al tímpano como a la ventana oval. Entonces, cuando hacemos este reflejo, chicos, o sea, cuando se contrae tanto el tensor del tímpano como el músculo del estribo, el espacio entre nuestros huesecillos se reduce, los movimientos del estribo contra la ventana oval son menos agresivos y pues literalmente actúa como protección, es involuntario, no lo controlamos nosotros y de hecho es un reflejo súper rápido, tarda en actuar de 40 a 120 en milisegundos, ni siquiera se tarda un segundo. Entonces es un reflejo súper fuerte y rápido y los protege, pues no sé, por ejemplo, cuando escuchan un disparo, una explosión, pues su tímpano no se rompe gracias a que estos músculos rápido reaccionan, ¿sale? No se tarda ni un segundo. A veces funciona, a veces el sonido es demasiado fuerte y ni siquiera este reflejo es suficiente, pero pues sí nos ayuda bastante. Es lo que les hemos explicado hace rato. ¿Qué par craneales innervan al tensor del tímpano? No. Al tensor del tímpano, ¿qué par craneal innerva? El 3. Sí, no es el 7 más. ¿Es el 7? Bueno. Es el gemelo. Y al chiquito del estribo que pasa aquí, ¿vale? ¿Te puedo cambiar? Entonces, la cóclea, chicos, ya estamos a nivel del oído interno. Si se acuerdan, la cóclea da 2 vueltas y media en su propio eje. ¿Sale? Es literal un caracol. Si tú desdoblas a la cóclea, mide bien poquito, solo les va a medir 35 milímetros de longitud. Entonces, ahí tenemos a los 3 orificios de la cóclea, ya les había enseñado. Tenemos una rampa vestibular, una rampa intermedia, también llamado conducto coclear, y una rampa timpánica, ¿vale? La perilinfa, ¿por dónde viaja? Por la vestibular y la timpánica, y la endolinfa viaja por la rampa intermedia o el conducto coclear. Pero observen, chicos, la endolinfa es baja en sodio, pero rige en potasio, ¿vale? Pero la perilinfa es alta en sodio, pero muy baja en potasio, ¿sale?
que es una estructura conocida como pseudoepitelio. Ahorita les digo por qué pseudoepitelio. Pero aquí es donde vamos a producir a la endolinfa, ¿vale? Hagan de cuenta que el estrío vascular es como un plexo coroideo, ¿sale? Pero en el oído. Ese estrío va a estar produciendo endolinfa, 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 ¿vale? Esto es lo que dice acá. La estría vascular es un pseudoepitelio y se encarga de la producción de endolinfa. ¿Le puedo cambiar esta? A ver, esto es un poquito más molecular, pero si yo hago todavía más a ese estría vascular, voy a encontrar a sus tres tipos de células, ¿sale? Aquí están. Esto es un poquito más como molecular, pero les voy a explicar esta parte. La estría vascular tiene células marginales, células intermedias y fibrocitos, que son las que están hasta la orilla, chicos. ¿Para qué sirve la estría vascular? La estría vascular produce endolinfa, sí. Pero, chicos, también la estría vascular está responsable de mover el potasio que está en la perilinfa y de llevarlo todo a la endolinfa. Acuérdense que la endolinfa tiene que tener mucho potasio, ¿sale? Aquí en esta orilla tenemos a la perilinfa, vean, hasta allá no parece perilinfa. Si me voy hasta acá, tenemos a la endolinfa. Vean cómo todas sus células tienen un buen de canales, que son canales que funcionan como bombas, ¿sale? Aquí estamos en la perilinfa. O, si se acuerdan, les dije, la perilinfa no tiene tanto potasio. ¿Por qué no tiene tanto potasio? Porque sus canales de estas células lo que hacen es ir aventando a todo el potasio hasta que llegue de este lado, ¿sale? Vean como aquí hay una bomba, avanza el potasio. Vean, aquí tienen 4 bombas de potasio. Sigue avanzando y nuestra última bomba que termina de aventarlo hasta la endolinfa. Por eso la endolinfa tiene un buen de potasio, porque todo el potasio se aventado hacia allá, ¿sale? Quien lo avienta es nuestra vascular, ¿sale? Digo, esto a lo mejor no me interesa tanto que se acuerden de las células de la estría vascular, pero sí que lo entiendan, o sea, que entiendan por qué hay un buen de potasio en el cerebro y por qué no tienen tanto potasio alrededor. ¿Le puedo cambiar a esto? Entonces, ahí está nuestro bonito órgano de Corti. Ya vimos qué células se compone, pero no son las únicas. Está constituido por 2 tipos de células. Nuestras células ciliadas, que ya saben cómo se dividen, en internas y externas. Y nuestras células de sostén, ¿vale? Aquí voy a hacer zoom a este órgano de Corti. ¿Cómo se llama la membrana en este pectoral? Ajá. Aquí están las células internas que, si se acuerdan, se acomodan en una fila, y las externas en cuántas filas se acomodan. En 3. En 3 filas, ¿no? Ahorita van a entender esta parte. Pero no son las únicas. Sus células ciliadas no pueden flotar ahí en el espacio, necesitan células de soporte o de sostén, ¿sale? Fíjense cómo las células ciliadas internas abajo tienen estas células que se llaman células falángitas. También tienen células falángitas internas y células falángitas externas. Estas que se llaman células de Claudius y estas de Butcher. Estas dos las acaban de descubrir, de hecho, ni siquiera saben para qué sirven aún. Se cree que esas células de acá sirven para el metabolismo de iones, específicamente de calcio, pero aún no está bien definido su función.
Pero, ¿cuáles sí me interesan? Las células falángicas, ¿vale? Las células falángicas son las que están abajo de sus células ciliadas. ¿A qué les suena falanges? Adentro. Las células falángicas, vean, tienen un dedito que se va hasta arriba y se pega con las células ciliadas. Son de soporte, ¿sale? ¿Por qué necesitan células falángicas? Porque sus células ciliadas, chicos, se están moviendo todo el tiempo. Necesitan algo como que las agarre, ¿saben? Y eso es lo que hacen sus células falángicas. Si a las células falángicas las ven en el microscopio electrónico, las van a ver así. Ahí se ven sus deditos, cómo llegan y se pegan a sus células ciliadas por esta prolongación que tienen. Entonces, realmente de sostén tenemos un montón de tipos: células falángicas internas, externas, otras que se llaman células militantes, y las nuevas de Claudius y Bocher, ¿vale? Que todavía ni siquiera sabemos para qué sirven. De hecho, ahí también tenemos un túnel que se llama túnel de Corti, que por ahí está corriendo algo que se llama cortilinfa, que se parece mucho a la de linfa, pero es para nutrir un poquito más la profundidad de la linfa. ¿Dudas con estas células? ¿Seguros? ¿Me puedo cambiar a la siguiente? Vean. Ahí sí se ve muy bien cómo se acomodan sus células ciliadas. Ese es un microscopio electrónico igual, ¿vale? Las células ciliadas internas ya vieron cómo se acomodan en una sola fila, ¿sale? Pero las células ciliadas externas se acomodan en 3 filas, ¿sale? De células ciliadas internas solo tenemos 3.500, pero de células ciliadas externas llegamos a tener de 12.000 a 16.000 células. Esto es lo que trataba de explicarle a su compañera hace rato. Las dos son importantísimas, ¿sale? Las dos se complementan, ¿vale? ¿Cuál creen que sean más importantes, las externas o las internas? ¿Las externas? Bueno, en realidad, aunque son más, las más importantes son las internas. ¿Por qué? Porque el nervio coclear, el 80% se va a las células ciliadas internas, ¿vale? Solo el 20% se va a las células ciliadas externas, ¿sale? Entonces, sí son más las externas, pero las que más importan son las internas, ¿sale? Pero no crean que ya por eso las externas pueden no estar y no pasa nada. No, chicos. Las externas también actúan en el metabolismo de las internas, o sea, son muy importantes las dos. Ajá. Tiene que haber un equilibrio. No podemos perder unas y otras, y no existen todas. Hasta te digo el Entonces, tienen en su extremidad apical, pues, estos cilios que ya les dije, que se van a pegar con la membrana vectorial acá arriba, ¿vale? Acuérdense que los primeros dos chiquitos se llaman esterocilios y el último más largo siempre se va a llamar quimocilio. Y ahorita les voy a explicar por qué deben tener forma de escalerita, ¿vale? ¿Te puedo cambiar esta? Entonces, aquí ahora sí está lo que quiero que entiendan. Llegan las ondas de sonido, mueven al tímpano, mueven a los huesillos, el estribo empieza a golpear a los líquidos nucleares y vean que se empiezan a generar ondas en la perilinfa y en el prolinfa, ¿va? ¿Qué pasa cuando pasa esto? Que la membrana vectorial la van a empezar a mover, ¿sale? Aquí tenemos dos escenarios posibles: que la membrana pectoral se vaya hacia enfrente o que la membrana pectoral se vaya hacia atrás, como lo representan las flechas. Vamos a ver qué pasa primero si la membrana pectoral se va hacia dónde, hacia enfrente, ¿va? Quiero que observen cómo se va hacia enfrente y qué pasa con los cilios. Los va a mover también hacia enfrente, ¿sale? Entonces, de hecho aquí lo tengo más grande. A ver, si la membrana
Primeramente, chicos, quiero que observen esta que está aquí. Voy a cambiar los cilios de posición para que sea más fácil. A ver, los cilios, chicos, hasta arriba tienen como resortes, ¿sale? Tienen como resortes, de hecho se ven. Esos resortes están pegados a canales de potasio, ¿vale? Estos son canales de potasio. Ya. Pero si sus cilios están derechitos, estos canales están cerrados. Pero ¿qué pasa si esos cilios se mueven hacia el frente porque la membrana pectoral se va hacia el frente? Se van a abrir. Literal son como tapitas, ¿sale? Si el pinocilio se mueve hacia el frente, como que se trae consigo a todos los que tiene abajo, ¿vale? Y se van abriendo las tapitas, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo el potasio que tenías afuera en la endolinfa se va a empezar aquí a limpiar, ¿vale? El potasio tiene cargas ¿qué? Positivas. A ver, aquí cambia un poco tu concentración, ¿sale? Tu célula era negativa, pero empieza a entrar todo el potasio aquí. ¿Y qué creen? Va a empezar a hacerse la célula positiva. Y después eso, aquí, abajito, tienen otros canales, que son canales de calcio. El calcio que carga tiene positiva o negativa. Positiva también. ¿Y qué creen? Se va a empezar a meter todavía más. Y va a ocurrir ¿Cuál es lo que sucede si su célula se hace positiva, chicos? Que aquí abajo de su célula, vean ahí también están los canales de calcio. Aquí abajo de sus células están guardando un montón de vesículas que tienen un neurotransmisor. ¿Cuál es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso? Glutamato. Aquí hay un buen de glutamato. Y ese glutamato lo único que está esperando es a que su célula se despolarice. Y como se va a despolarizar, el glutamato dice, yay, ya puedo salirme y ser feliz al nervio coclear, ¿vale? Entonces empieza a liberarse un buen de glutamato aquí. Glutamato. Y entonces, ese glutamato baja y ahora va a provocar despolarización, pero ¿dónde? En el nervio coclear, ¿vale? O sea, el nervio que tenemos aquí abajo. Y ese nervio coclear se va a ir al cerebro y se va a provocar la audición, ¿sale? Así de fácil. Y todo fue porque se movieron los cilios, ¿vale? Entonces, eso es lo que sucede. Eso es la audición, literal, la audición es despolarización, ¿sale? Así de fácil es. Entonces, todo ocurre por despolarización. Y cuando les enseñe lo de la lengua, se van a dar cuenta que igual es despolarización. Todo es despolarización. Ajá. ¿Cuál es el principal neurotransmisor asociado al oído? El glutamato. ¿Verdad? Si no tiene glutamato, no hay despolarización aquí. ¿Vale? Si no entra el potasio y no entra el calcio, no se despolariza su célula y no se libera glutamato. ¿Va? Necesitan que ocurra despolarización. Y aquí tenemos a nuestras dos células. Aquí están las internas y las externas. Y vean, pues cada una tiene la misma forma, siempre tienen diferente tamaño. Pero ya se dieron cuenta cómo en sus cilios tienen estas tapitas, que si se mueven, las tapitas se abren y dejan entrar aquí al potasio dentro, ¿va? Si no se mueven,
pasa si la membrana tectorial, bueno, es lo mismo, qué pasa si la membrana tectorial se va hacia atrás? ¿Qué creen que pase con los canales? Pues se van a cerrar otra vez, ¿vale? Porque ahora se están moviendo hacia atrás. Entonces, chicos, se quedó mucha carga aquí positiva. Entonces lo que va a pasar pues, es que esta célula se va a hiperpolarizar porque esta carga jamás está regresando a la normalidad, ¿sale? Entonces si la membrana tectorial se va hacia atrás, pues lo que va a ocurrir es hiperpolarización. ¿Qué pasa cuando, chicos, nuestro nervio coclear ya está pues, recibiendo toda la información que está pasando aquí arriba? Pues estos impulsos eventualmente tienen que llegar al cerebro, si no, ¿cómo vamos a procesar lo que estamos escuchando? Entonces, vean esta imagen que les puse aquí. Aquí está nuestra cóclea, aquí está el nervio auditivo, que ya creemos que es el número 8. Llega, estás al nivel de tu bulbo raquídeo, después del bulbo raquídeo subes hasta llegar a lo que va a ser la corteza. El tálamo es un centro de control, ¿vale? El tálamo es el que dice, te vas para el área de Brodmann, no sé, 17, te vas para el área de Brodmann, 22, te vas para el área de Brodmann, no sé, 4, etc. El tálamo, como está recibiendo información auditiva, yo les enseñé que la audición tenía su área de Brodmann, ¿verdad? Si se acuerdan. Entonces, el tálamo llega al nervio coclear. Y literalmente el tálamo lo que hace es, ok, tú eres audición, te vas a la corteza auditiva primaria, que si se acuerdan tiene los números 41 y 42 de Brodmann, o te vas al área auditiva secundaria, que si se acuerdan tiene los números 22, ¿sale? Pero vean, la corteza, chicos, es tan inteligente que depende de la intensidad del sonido al sitio de la corteza en donde te vas a ir. Ya estás en el área, no sé, 22, pero vean, ruidos que tienen 500 Hz se van un poquito hacia enfrente, o ruidos que tienen 16.000 Hz se van un poquito hacia atrás, y así, o sea, cada sonido tiene su masa gris especial, ¿sale? O sea, así de específica es la corteza, ¿ok? Entonces, todo tiene que terminar en la corteza, eso es pues es ley sí o sí, y pues ahí es donde termina el nervio coclear, ¿vale? Ahí es donde ya se procesa la audición. De hecho, esas áreas sí se las enseñé cuando les enseñé lo del área de Golding, que ahí estaba el área auditiva. ¿Tienen alguna duda con esto de la despolarización de la célula? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo diferenciamos los sonidos? ¿Cómo sabemos cuántos hertz tienen? ¿Cuántos decibeles tiene? Bueno, pues de hecho, como pueden observar en la imagen, se estimula el área de la cóclea dependiendo la intensidad que tenga el sonido, ¿sale? Por ejemplo, los sonidos con frecuencias altísimas, por ejemplo en 20.000 Hz, van a estimular, chicos, el principio del caracolito, o sea, la base del caracol de la cóclea. Pero vean, sonidos con frecuencias bien bajitas, por ejemplo 200, estimulan al centro de la cóclea, al ápice, ¿vale? Cada sonido estimula un área diferente, ¿ok? Entonces, no todos los sonidos desplazan la misma porción de la membrana basilar o de la cóclea o de su célula ciliada. Hay una ubicación tonotópica del sonido en la cóclea dependiendo de la frecuencia que tenga ese sonido. Yo lo que quiero que comprendan es que entre más fuerte es esa frecuencia, estimulan las orillitas de la cóclea. Pero los sonidos con bajas frecuencias, por ejemplo mi voz que están escuchando ahorita, yo ahorita estoy estimulando el centro, ¿vale? De la cóclea porque son sonidos súper bajitos, son bajas frecuencias. Entonces, los sonidos con altas frecuencias estimulan la porción inicial de la cóclea, pero los sonidos con baja frecuencia estimulan al ápex. Ápex es como decir centro, ¿sale? Entonces, no sé si les queda más o menos entendido esto. Así
ya, por ejemplo, no sé, estimulas la base, ese sonido va a estimular también pues cierta parte de lo que